Cuando leía Daniel, Nieto 133, y les cuento a quienes no lo leyeron, el primer episodio, el primer capítulo de un libro que no es lineal, es el único capítulo que está escrito en tercera persona. Luego ya emerge la primera persona de este Daniel Santucho Navajas, pero el primer capítulo, que es el capítulo que retrata el momento en el que te estaban buscando, es el único que está escrito en tercera persona, porque era el capítulo donde todavía el camino era el de Daniel González. ¿Me querés contar cómo era ese Daniel que estaba buscando febrilmente en Bursaco Manuel Goncalves de Abuelas? Le costó encontrarte, eso lo narra muy bien el libro. Pero ¿cómo era? Para quienes no conocen mucho de la historia de ese pibe de Bursaco, ¿cómo era ese Daniel? ¿Dónde laburaba? ¿Su familia? Bueno, hola, buenas noches. Gracias por acompañar, por estar presentes en este encuentro. Daniel González era una persona insegura, una persona que creció no pudiendo mantener vínculos. Desde chico siempre perdía las amistades por mudanzas, tener que vivir en distintos lugares 5 veces entre la niñez y la adolescencia, y cambiar de colegio. Mis apropiadores se encargaron de eso, de mantenerme un poco aislado, ¿no? de amistades, de estar contenido. Era una persona muy introvertida, que le costaba hablar de este tema. La madre de mis hijas era una de las pocas personas que sabían de esas dudas. Tenías ya 2 hijas en el momento en el que Manuel trata de ubicarte y finalmente te encuentra en el mayorista donde estabas en una caja, ¿no? Pero ya ahí tenías Camila y Milagro. Sí, fue muy doloroso para mí las veces que fui a notarlas y sentir en el cuerpo las dudas, sentir que me estaba equivocando, que estaba haciendo algo mal al darle el apellido que tenía. El miedo y la culpa que yo sentía por dudar si esa persona era mi padre o no, fue muy fuerte. Desde los 21 años, cuando llegaron las dudas a través de una hermana de crianza en adelante, era replantearme una y otra vez qué pasaría si yo pedía ayuda. Y era esto, ¿no? El miedo a descubrir la verdad, a descubrir que todo en mi vida era una mentira. Y la culpa de qué podría pasar, ¿no? Seguramente él iría preso porque apropiarse de un niño es un delito. Y también me planteaba el hecho de si yo me equivocaba y si yo pedía ayuda, si yo lo denunciaba y en realidad realmente era mi padre, ¿cómo me podía llegar a perdonar eso? Sí, había ahí un dilema y una profunda angustia que te acompañó. Bueno, vos lo narrás en el libro, te acompañó durante muchos años de tu vida, pero lo dispara fuertemente esa conversación con una hermana de crianza. ¿Y qué te dijo ella? Del que en ese momento se nombraba como tu padre, Estanislao González. Sí, ella, cuando muere su madre, que sabía que no era su madre biológica, fue su madre de crianza, él al poco tiempo, a los 3-4 meses, forma una nueva pareja. Esto le cae muy mal a ella y hoy entiendo que por impulso decide hablar conmigo y junto con su marido me plantean dudas que ellos tenían sobre que este matrimonio no eran mis padres y que me habían mentido todos esos 21 años. Que ella perfectamente sabía que no eran sus padres, que lo supo desde chica, que pudo conocer a su mamá biológica y a sus hermanos. Ella venía de una familia numerosa, eran 8 hermanos, no tenían papá, y su madre decidió dársela a esa pareja para que pueda crecer, digamos, con más posibilidades. Ella me plantea que no entendía por qué no habían hecho lo mismo conmigo, por qué no me habían dicho la verdad,
sin darme mayor pruebas ni mayores datos que simplemente dudas, o al decirme que lo que más ruido le hacía era la edad de quien yo creía mi mamá. En el año que yo nací tenía 50 años y que era muy poco probable que pudiera quedar embarazada, más fines de los 70, ¿no? Esas dudas, yo lo que intento, o lo que voy es pedirle a quien quería mi padre que me explique el por qué habían esperado 21 años para hablar conmigo, que me dijera la verdad, si realmente era mi padre o no, y él lo niega. Él se fundamenta en esto, ¿no? De que ella no aceptaba que él tuviera una nueva pareja y que quería que yo también me peleara con él, pero afirmando que era mi padre. Y luego, bueno, yo encuentro un acta de nacimiento donde decía que era mi padre, que había nacido en provincia de Buenos Aires y estaba anotado en Santiago del Estero, donde él tenía familia, y eso coincidía con la historia que me habían contado a mí desde chico. Esa era la parte que afirmaba la versión de quien se nombraba como tu padre, que hay que sumar el dato que era miembro de la policía bonaerense, ¿no? Otro de los datos que sumaba a tu colección de sospechas. Ahora, ¿cuánto tiempo, Daniel, no? Porque ya en el 2001 vos hablabas de cómo estaba armada la familia con María y tus dos nenas, y ya en el 2001 tu compañera en aquel momento te dijo: che, Daniel, si querés te acompaño a abuelas. Y estamos hablando del 2001, ¿no? En algún momento del libro vos decís que cuando mirás ahora con la distancia, con esta posibilidad que tuviste además, no solamente del encuentro con tu familia, sino de todo el proceso terapéutico que venís haciendo, la revisión de tu historia, que cuando ves hacia atrás no fue un tiempo perdido, ¿no? Que lo sentís como un proceso, todos esos años que pasaron hasta que pudiste, en el 2019, fuiste por primera vez abuela, ¿no? Y decís algo más en el libro, decís que de alguna manera hiciste ese proceso en contra de vos mismo. ¿Por qué decís eso? Sí, es el sentido de culpa, ¿no? el que me invadía. Era vivir triste, el estar con ese dolor siempre presente. En el 2019, cuando yo me acerco a abuelas, era una etapa de mucho conflicto conmigo mismo en mi vida, ¿no? Haberme separado, el estar lejos de mis hijas, eran muy, muy pequeñas, y fue un impulso el decir que obviamente sabía que había algo mal ahí, que tenía que resolverlo, pero fue, digamos, hasta en este punto de ir contra lo que yo, o contra ese miedo, pero no fui con esa seguridad de decir, bueno, yo necesito saber la verdad y lo voy a seguir hasta último momento. Fue un acto impulsivo, sabiendo y teniendo por muchos años, ¿no? Esa mochila de saber que cargaba con estas dudas. Cuando me reciben en abuelas, me escuchan, ellos verifican el tema de mi acta de nacimiento, en el mismo momento comprueban que lo que yo relataba era así, ¿no? Que me habían anotado en la provincia de Santiago del Estero, pero bueno, necesitaban el acta de nacimiento físico, el papel. Y yo me acuerdo que después de la charla que yo tuve en la casa de abuelas, me fui directamente a la casa de Santiago del Estero, ahí en el centro, sin saber que mi papá biológico tiene una oficina en ese lugar. Tranquilamente me lo pude haber cruzado. Es una cosa muy loca esa. Y nada, y iniciar el trámite. Pero bueno, llevaba un poco más de tiempo, no es tan rápido como hoy son las cosas. Y entre esos meses de espera que llegaran desde Santiago del Estero ese documento, luego vino la pandemia. La pandemia postergó todo. Y postergó todo, inclusive mi entusiasmo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Mi voluntad de hacerme cargo de esto, también lo aplacó hasta el 2023 que pude acercarme. Luego de haber convivido un año con mi apropiador y gracias al trabajo que hice con mi psicóloga poder enfrentarlo. ¿La fecha que figura en tu acta de nacimiento cuál es? ¿O la fecha en la que celebraste tu cumpleaños, para ser más clara en la pregunta?
sí, bueno, actualmente pude recuperar ya no solo mi identidad, sino también mi verdadera fecha de nacimiento, la más cercana. Eso fue gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, gracias al trabajo de la fiscal que intervino en el caso en mandar a peritar el libro de actas de la parroquia donde me habían bautizado. Yo cuando me comunico con abuelas y inicio este camino, ¿no?, de poder recuperar mi identidad, una de las cosas que me aconsejan que podía hacer era buscar mi fe de bautismo, porque en varios casos de nietos y nietas que habían recuperado su identidad se pudo comprobar que habían elegido de padrino de bautismo a la persona que había entregado el bebé, como en forma de agradecimiento, como premiándolo. Entonces el tener ese dato y saber quiénes habían sido mis padrinos y tenían vínculos militares podía ayudar en la investigación. Yo cuando me acerco a la parroquia, que sabía dónde me habían bautizado, me presento, muestro mi documento y pido la información. Lo sacan de ese libro de actas y me lo pasan en una hoja. Yo lo leo recién cuando llego a mi casa, buscando quiénes habían sido mis padrinos, porque no habían estado presentes, o sea, no sabía quiénes eran. Y cuando sigo leyendo veo que dice bautizado 19 de marzo, fecha de nacimiento 24 de marzo de 1977. Ahí decía que te habían bautizado antes de que hubieran nacido. Antes que hubieran, 5 días antes de haber nacido. Y fue una locura. Obviamente eso es muy raro y bueno, lo que hizo la fiscal fue trabajar sobre esto, mandar a peritarlo y se comprobó que estaba adulterado y que por debajo de la fecha del 24 de marzo estaba registrado la fecha del 10 de enero, que se entiende que es la verdadera o la más cercana a la verdad. Daniel, bueno, pero digo, durante muchos años tu cumpleaños fue celebrado el 24 de marzo. Sí. ¿Cuándo entendiste el espesor que tenía esa fecha? Te diría que el primer 24 luego de las dudas, ¿no? El ya vivir cada marcha con otra mirada, con otro peso. Por más que yo por muchos años intenté mirar para otro lado, no hacerme cargo de esto, no pensarlo, que llegara el 24 de marzo me traía todas esas dudas, todas estas cosas, ¿no? De no tener en claro si realmente esa persona era mi papá o no, y era muy doloroso. Luego del nacimiento de mis hijas era encontrarle otro sentido a esa fecha, no era compartir con ellas el festejo, la torta y demás, pero y los últimos años también muy, muy angustiante, muy feo. En el libro te vas incluso más atrás en el tiempo, y lo vamos a decir ya que está Pablo por acá, Pablo Díaz, digo, porque vos recordás el hito de haber visto a los 12 años La Noche de los Lápices, como una primera comprensión de que era una fecha ominosa el 24. Sí, la película La Noche de los Lápices me marcó muchísimo en mi preadolescencia, inclusive, viéndola a escondidas y entendiendo que eran chicos un poquito más grandes que yo, pero que me podía haber pasado a mí. Y esto creo que es algo que siempre lo hablo y lo cuento cuando doy una charla a estudiantes en colegios secundarios y poder dimensionar, ¿no?, lo que les tocó vivir a ellos, el decir, son igual ustedes. Es muy fuerte el tener esa mirada de lo que ocurrió. Era totalmente contraria a lo que se hablaba en ese hogar, ¿no?, en esa casa. Ellos reivindicaban la dictadura y los militares y justificaban cada uno de los hechos que habían pasado. En mi presencia él no hablaba directamente de sus acciones en la dictadura, pero bueno, sí había comentarios, anécdotas que hablaban de ausentarse de su casa 2 o 3 meses, de estar de civil, de camuflarse, dejarse crecer la barba, el pelo y demás. Y hoy entiendo que era parte de las patotas, ¿no?, parte de esa función. Y tal vez por eso es el premio que le dieron a entregarle un bebé.
me acuerdo cuando en las historias, como la tuya, aparece la fecha del cumpleaños como una fecha muy ambivalente, ¿no? Lo digo porque implica recordar las condiciones en las que, en este caso, naciste, en la que parió tu madre. Implica pensar que esas mujeres empezaban a morir, ¿no? Porque están desaparecidas después del nacimiento de esos pibes y pibas que fueron apropiados. Y me acuerdo de una foto, a eso iba, que en una conversación con Macarena Hellman, la nieta del gran poeta, era una foto de su cumpleaños cuando ella tenía apenas 3 años, una foto preciosa. Y frente a esa foto ella contaba esta sensación de profunda tristeza que todavía hoy tiene cada cumpleaños, que le impide celebrarlo, y pensaba frente a ese relato cómo se encarnaba allí un trauma que deja la dictadura y que se renueva y que vuelve, ¿no? Las biografías en esa fecha que es la del cumpleaños, ¿no? Me acuerdo, Macarena me dijo, en principio no tengo muy en claro qué día nací, ¿no? Vos te aproximaste a la fecha, que es la del 10 de enero, y además de eso visitaste el Pozo de Banfield, y me gustaría que compartas esa experiencia, porque visitaste el Pozo de Banfield, entre otros y otras, junto a Teresa, la hija de Adriana Calvo. Sí, el visitar el Pozo de Banfield la primera vez que fui fue un desafío. Yo me acuerdo que unas semanas antes me avisa mi hermano que iba a haber un reconocimiento en el Pozo de Banfield a 4 docentes detenidas desaparecidas, y entre ellas estaba mamá, y que coincidía con la fecha de nacimiento de mamá, un 27 de septiembre, y yo le dije que quería ir, que lo iba a acompañar, y me dice, no, yo te voy a acompañar a vos. Y yo, sí, tenés razón. Y fue muy especial ir ese día. Yo me acuerdo que fue esto, no estar acompañado de él, de mi tío Jorge, hermano de mamá, y ver, yo iba al acto, ¿no? A lo que era descubrir un mural, y previo a esto no hacen un recorrido al pozo, a conocer las celdas, la sala de torturas y la sala de parto, que es una cocina. Fue muy fuerte y lo pude sobrepasar. Ahí entendí que el trabajo con mi psicóloga era muy positivo, venía muy bien. Pero fue esto, estar muy contenido también. Y la primera sensación que tuve es esto de poder sentir que ese fue el último lugar que estuve con mi mamá, y sentirlo un poco más cerca. He ido varias oportunidades ya. ¿Y esa he dado charlas a estudiantes en ese cuando lugar. Fuiste porque bueno, ahí la figura de Adriana, el relato que ella sumó, y bueno, y el abrazo con la hija de Adriana, con Teresa. Con Teresa, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Muy, muy especial. Yo a Teresa la conocí el primer día que conocí a mi familia, la conocí ella también. O sea, yo recuperé mi identidad y a los 2 días conocí en persona a papá y al Tano. Y en ese momento, bueno, Tere era la novia de mi hermano, y ya el primer contacto y el que ella llorando me diga que el hecho que yo haya aparecido, que le hacía darse cuenta por qué mi mamá nunca le había dicho a Adriana que había estado embarazada y que había perdido un bebé. Y me dice que era porque la estaba protegiendo, porque mi mamá no quería que Adriana tuviera ese miedo de que le iba a pasar lo mismo, de que le iban a sacar a su beba, a Teresa. Y es inmenso el orgullo que yo siento por mi mamá, ¿no? Por poder pensar en su compañera, en cuidarla, después de haber pasado por todo lo que le tocó, ¿no? En las peores condiciones que puede estar un ser humano, que le hayan robado a su bebé, y así todo
cuidar de la otra persona. Poder estar en ese lugar donde también, en cierta forma, nació ella, ¿no? Tere nació en el camino, de acá de La Plata al Pozo de Banfield. Pero bueno, sus primeros días de vida también fue estando en ese lugar y es parte también de una familia que yo siento. Es una persona muy cercana para mí y para mis hijas. Es como su tía postiza, la quieren mucho. Los primeros encuentros familiares era cuando vamos a la casa de Tere. Y yo decía, bueno, pero tiene una vida también, tiene familia, tiene cosas que hacer. Estar juntos en ese lugar es como darle un giro, ¿no?, a la historia en mi caso, de querer separarme de mi familia y hoy poder estar juntos en ese lugar es como reivindicar un poco todo. Y además abrazar una familia gigante, ¿no? Como son la familia Santucho. Hablaste del Tano y bueno, fue el primer abrazo fue con él. En realidad el primer abrazo fue virtual porque él estaba en Roma y fue una conversación telefónica. Pero me divierte mucho la escena, que yo tampoco la tenía en claro y que la encontré en el libro, del día de la conferencia de prensa, donde este señor estaba ante el público. ¿Cómo fue eso? Fue muy fuerte, fue muy... llegar con muchos nervios, ¿no? A ese lugar, al Exesma, a la Casa de la Identidad, con mucha ansiedad por conocer a papá, a mi hermano, y Manuel Goncalves, quien me acompañaba, quien me llevó, me calmaba y me decía, vos tranquilo, que esto es algo íntimo, es algo familiar. Fue primero llegar al salón, que se abra la puerta, que aparezca mi hermano y darnos un abrazo muy fuerte, muy especial, y después entrar a este salón donde supuestamente solo iba a estar la familia esperándome, y de hecho estaba la familia, pero eran un montón. Había un montón de gente. Bueno, la primera persona que veo es Estela, le abrazo a la abuela, ella estaba muy contenta, y muchos de esos nervios se fueron ahí, y después ver que llorando se acercaban, me abrazaban, me felicitaban, y me decían, soy tu primo, soy tu prima, somos 24 primos, muchos estaban con sus familias, con sus hijos, fueron un mundo de gente que no podía creer. Y también me pasaba esto de gente muy emocionada, abrazarme, felicitarme, y me decían, yo no soy familia. Y yo no entendía, como alguien que no era familia, que no me conocía, se podía poner así por mí, tan feliz, tan emocionados, y me decían, yo estoy buscando a mi hermano, o yo estoy buscando a mi hermana, y que vos aparezcas nos da fuerza, nos da esperanza. Yo los abrazaba y me ponía a llorar con ellos. No podía dimensionar tanto afecto. Yo nunca había recibido tanto cariño como ese día. Bueno, pero la decisión claramente, además es un protocolo de abuelas, en la conferencia de prensa vos estuviste al lado, cerquita de todas las cámaras, porque en realidad todos te buscaban, pero estabas camuflado entre el público. Sí, porque me dieron dos opciones. O ir a un lugar apartado solo y verlo desde ahí, o ir con demás integrantes de la familia, algunos nietos, y decidí ir con ellos. Sentirme acompañado en ese momento, con muchos nervios. Paula, la esposa de mi primo Diego Llenov, un periodista, me iba hablando y me hablaba de fútbol como para distraerme y que yo no estuviera tan nervioso. Y yo me acuerdo que estar ahí rodeado de ellos, empieza la conferencia de prensa, todo muy emotivo, y en el momento que toma la palabra el Tano, mi hermano, y empieza a hablar, se queda mirándome, y yo diciendo, no, mirá para otro lado, se van a dar cuenta. Él estaba muy eufórico, muy feliz, y no podía disfrutar yo de eso porque tenía esa cosa, ¿no?, de que se iban a dar cuenta. Nadie se dio cuenta. Todo ese momento tan fuerte pasó, y después vino cuando van a cambiar el número en el tablero, y yo estar ahí a unos metros, y no sé si ustedes recuerdan ese momento, pero bueno, después de cambiar el número,
hacen esta ronda y le cantan a las abuelas, ¿no? Abuelas, la, 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 la. Yo una gana de meterme ahí y saltar con ellos, pero no, también estaba, no me puedes poner así. No, antes sin hablar, todavía no había hablado con mis hijas, todavía no le había dado la noticia. Entonces fue ahí muy raro eso de que querer meterme a festejar y por otro lado tener que guardarme. Pero no, muy, muy linda, muy feliz. Y hablaste de tus hijas, ¿cómo fue el proceso de ir contándoles a ellas? No, ellas fueron fundamentales para mí. Porque primero les contaste que ibas a ir a abuelas y les contaste de la búsqueda, ¿cómo fue? Le hablé del tema, primero de las dudas, que ya eran certezas, ¿no? Yo cuando lo enfrento a mi apropiador y le exijo la verdad, él me sigue mintiendo, tapa una mentira con otra mentira, diciendo que en realidad se había separado de quien yo creía mi madre, que ella se había ido con otro hombre, y años después vuelve con un bebé y él la perdona. Claramente eso era otra mentira, pero él reconocía que no era mi padre. Y después de irme de su casa, unos meses después, cuando yo puedo alquilar y puedo pasar tiempo con mis hijas, ya empiezo a hablar de esto con ellas, el saber que él no era mi padre. Y una vez que yo me acerco a abuelas, por segunda vez, ya como un legajo abierto y poder aportar más datos, como fue lo de la parroquia, poder hablar con ellas, ¿no? y decirles que mi papá no era mi papá, que me había acercado a abuelas de Plaza de Mayo a pedir ayuda y que tenía que hacerme el estudio de ADN. Fue poder compartir eso, prepararlas de alguna forma. Lo primero que le sale a Cami, la mayor, que tenía 13 años, es preguntar si teníamos una familia, y yo no le podía decir que sí porque no la quería ilusionar, pero entendía que era muy importante llegar a la verdad, que iba a hacer todo lo posible por llegar a la verdad, porque ya no era solo para mí, sino para ellas también, porque ellas también estaban creciendo con una identidad falsa, con un apellido que no era el verdadero y la imagen de un abuelo que no lo era. Yo muchas veces pienso, ¿no? ¿Qué pasaría por esa cabecita con 13 años, estando en el colegio, viendo los 40 años de democracia y hablando con sus profesores de lo que fue la dictadura, de la lucha de las madres, de las abuelas, y que el padre le plantee esto? Habrá sido muy fuerte. Y cómo pudo seguir, ¿no?, este camino y ellas acompañarme, y a la semana de recuperar nuestra identidad, ya tener el primer encuentro con papá, con el tío, y llamarle abuelo desde el primer día, es una sensación muy linda, ¿no? El decir, como papá las pude preparar a esto, nos acompañamos y lo podemos disfrutar juntos. Y después hubo otro paso muy hermoso que cada una de ellas dio a su tiempo, que es contarlo en su escuela, contárselos a sus compañeros. ¿Cómo fue en cada caso? En el caso de Camila y en el caso de Milagros. Sí, bueno, esto era algo, yo te digo, muy vivido, muy compartido, muy hablado, y también se dio de forma muy natural, para mí muy sorpresiva, ¿no? Porque, digamos, siendo tan chiquita fueron mucho más valientes que yo, que me llevó mucho tiempo. Una vez que yo pude hacer mi DNI con mi verdadera identidad, por temas de burocracia, un par de semanas después tardaba para que ellas pudieran hacerlo. Y fue Milagros, la más chica, con 9 años, quien primero habla con la mamá, después habla conmigo y plantea el hecho de dar una charla. Yo, ¿qué charla? Yo quiero dar una charla en el colegio, quiero contar quién sos vos, qué es lo que te pasó y por qué me voy a llamar Santucho. Y yo me quedo y le digo, sí, obvio, buenísimo, o sea, que con 9 años quieras hacer eso es un montón, pero bueno, quiero hablar al colegio. Pero bueno, pasaron como 10 días y mi nena no se aguantó y hubo un cumple de una amiguita en el medio y empezó a contarlo a todas sus amigas. Fue llegar al día de la charla en el colegio, en la mañana fuimos con la mamá, la directora, la señora, y yo también con ese temor de decir, bueno, ya lo habíamos hablado con la señorita, igual cómo abordar el tema, ¿no? Cómo hablarle a nenes de 8 o 9 años
y no confundirlos, asustarlos o algo. Y empieza a hablar mi nena y dice, bueno, mi papá es el nieto número 133 de Abuela de Plaza de Mayo. Él tenía dudas sobre su identidad, así que se acercó a Abuelas, pidió ayuda, lo mandaron a sacar sangre y dio positivo. Por eso tenemos una familia y me voy a llamar Santucho. Yo les juro que no podía creer la claridad que tenía. La directora le pregunta a los chicos cómo se iba a llamar Milo y los chicos le gritan Milagro Santucho. Ya todos lo sabían. Y mi nena empieza a llorar, le empieza a caer las lágrimas y yo la abrazo muy fuerte y la mamá también. Es muy emotivo, es muy lindo ese momento, el recuerdo que nos queda. Mile tiene 10 años recién, pero se va a emocionar seguramente como yo cuando sea grande y se acuerda de este día. Es hermoso. Y Cami, con esto de la adolescencia, preadolescencia y cierta cosa, cierta vergüenza, prefirió hacerlo sola, ella enfrentar la situación y hablar con la directora, hablar con los profesores y entre todos darles la noticia a sus compañeros. Lo que nos pasó unos meses después, eso fue en el 2023, y para marzo del 2024 yo quedando a predisposición del colegio, de los directores, para contar mi testimonio, para poder trabajar con ellos. Llega la propuesta de parte del cole, consultan con Cami si ella estaba de acuerdo y dijo que sí, y fuimos a dar testimonio con el Tano, mi hermano contando su historia, ¿no? su lugar de búsqueda, desde que muy chico, a los 10 años, supo que había un lugar, en algún lugar, un hermano, una hermana. El volver a sus 18 años de Italia y radicarse en Argentina y acompañar a nuestra abuela, y luego de que ella falleció, seguir él la búsqueda, militando en Abuelas de Plaza de Mayo, como antes lo había hecho en Hijos, y contar esa parte que es tan importante también, ¿no? de la historia. Sí, el saber que no solamente vos buscabas, sino que te buscaban. Sí, claramente. Para mí también el hecho de Abuelas de Plaza de Mayo, saber que era ahí. O sea, a mí no se me cruzaba en ningún momento acercarme ni a un abogado, ni buscar un juez o a otro lugar. Yo sabía que si el día que tenía que ir iba a ser a Abuelas. Y poder yo contar mi testimonio y tener a mi hija en primera fila mirándome fue muy fuerte, muy emotivo. Y que terminar esa charla y que se levante y venga y me abrace, fue hermoso, fue muy lindo. Pero en algún momento entendiste que esa búsqueda personal se cruzaba con la historia colectiva, ¿no? ¿Cuándo eso empezó a ser claro para vos? Bueno, yo viví muy de cerca toda la historia. O sea, yo veía en los medios cuando aparecía un nieto o una nieta y me producía cosas, ¿no? O sea, me planteaba el hecho, y si yo soy uno, siempre fue esto, ¿no? Desde chico vivir esto, el insulto hacia las madres y a las abuelas de parte de mis apropiadores. Con el tiempo distinguir cómo eran las cosas. Tener muy presente toda la búsqueda. Había hasta hace unos años, yo recuerdo antes, ¿no?, de recuperar mi identidad, también una publicidad en la cual una nena le planteaba al padre, pero vos sos adoptado o sos apropiado. Y eso me llegaba muy adentro a mí, ¿no? El decir, puedo ser yo eso. Y esa búsqueda y esa lucha sí estaba muy presente. Por eso te digo que el faro siempre estuvo ahí, no siempre fue Abuelas, eso siempre estuvo claro. El tema era lo más personal, lo más para adentro, el poder yo resolver todos esos miedos y esa culpa que sentía. Y el poder haber enfrentado a mi apropiador, haber podido romper con eso primero, ya dar el primer paso de acercarme a Abuelas, de plantear las dudas, era muy importante, fue muy importante. Y de ahí en adelante todo lo que se fue dando fue liberador. Yo cuando me voy a hacer el estudio de ADN y me plantean esto, ¿no?, que iba a tardar 3 meses en estar en el resultado, que me iban a avisar si daba positivo o negativo. Yo interiormente
sentía que sí, que era un nieto, que iba a dar positivo. Pero también me planteaba todos los escenarios posibles, ¿no? El poder recuperar mi identidad, pero que no haya ningún familiar. O el que diera negativo y tener que seguir mi vida sabiendo que todo era una mentira. Eso me angustiaba mucho. Fue muy doloroso esa espera. Traté de seguir mi vida cotidiana en ciertas cosas como que no trataba de pensar, pero bueno, era inevitable. Por eso esto, ¿no? El de tener siempre a mis hijas muy presentes, muy cerca y saber que era lo único verdadero que tenía en mi vida. El hecho de llegar a la verdad fue muy importante, muy sanador, me dio mucha paz. Toda esa carga con la que yo llegué de angustia, de dolor, se terminó en ese mismo instante que me dijeron dio positivo. ¿Y tenías conciencia de lo que sintetizaba el apellido Santucho? En el momento no. Luego sí, ya estoy más que asumido y muy orgulloso de llevarlo. Creo que una de las cosas más lindas que me han dicho en este tiempo, en estos casi 2 años, es que lo representaba muy bien al apellido. Y muy orgulloso por la lucha, por la fuerza, por lo que generó en otras personas. Mi camino fue primero muy personal, ¿no? El poder hablar con papá, el poder hablar con mis hermanos, con mis primos. Yo tengo primos. ¿Quién era también. Cristina, tu madre? Exactamente, sí, fue eso, fue reconstruir desde ahí para después llegar, digamos, a todo lo demás. Y además también significó cuánto movimiento todo junto, Daniel, porque digo, después de esa conferencia de prensa, después de la congregación expandida de los Santuchos con la que te encontraste, primos, hermanos, pero había 2 hermanos que estaban en Italia y el exilio de los Santuchos fue en Italia, entonces también significó un viaje. Te fuiste a Roma. Fue muy loco. Nunca me había subido. Tus 2 hermanos que estaban allá. Nunca me había subido a un avión y la primera vez fueron 14 horas de vuelo, una cosa así. Yo me acuerdo que un par de días antes de ir, que estaba muy entusiasmado, muy feliz, iba a llegar y llegué el 3 de septiembre, que es el cumpleaños de mi hermano mayor. En ese año, el 2023, cumplió 50 Camilo. Y un par de días antes estaba tomando una cerveza con el Tano y me dice, ¿te gustaría conocer a Francisco? ¿Qué? Le digo, esto me está boludeando, digo yo. Me dice, no, en serio, ¿querés conocer al Papa? Y bueno, dale, le digo yo. Al otro día me confirma que ya teníamos una fecha, una reunión, o sea que lo íbamos a ver al Papa Francisco. La gestión lo hizo la monjita francesa. ¿Se acuerdan? Si vieron cuando rompí, una genia. Y nada, yo no podía creer esa situación, el poder estar primero, ¿no? Llegar y estar con mis hermanos y compartir Camilo un montón. Camilo y Florencia. Fue muy lindo. Vivir situaciones como que se empezaban a discutir y decían, no, pero vos lo sacaste a pasear ayer, hoy me toca a mí. Y yo, pero vayamos los 3, no se peleen. Y era esto, ¿no? De que hacer los planes y se ponían en el mismo horario, así que no sé, era increíble. Pero muy lindo, muy lindo. Y no, estar también ahí en el Vaticano fue increíble. Yo fui con papá y con el Tano. Y nada, estábamos ahí en la espera que empiece la misa y esto, y mi hermano que boludeaba todo el tiempo, haciendo selfies, se ponía lentes oscuros. Yo digo, pará. Era un chiste. Y claro, cuando llega Francisco y me ve a mí muy emocionado, con los rosarios en la mano y qué sé yo, se quiere morir, diciendo, yo estuve boludeando toda la mañana y él realmente lo sentía. Después nos reímos de esto, ¿no? Pero no, la emoción de Francisco, la cara que nos puso de felicidad fue enorme, fue muy lindo ese momento. Breve, pero muy lindo. Un lindo recuerdo. Y bueno, esa semana convivir con papá y también hacerle millones de preguntas. Y a papá le gusta charlar, le gusta contar, por suerte. Yo me acuerdo que, bueno... Con su cadencia santiagueña. Sí, por eso, ¿no? Arrancó la mañana. Un rato, Julio. Yo le pregunté por su infancia y empezó a hablar de mis bisabuelos. No, sí, estuvimos...
Al mediodía llegó para la infancia, recién no lo hizo larga, pero bueno, me fue muy útil. En este acercarte un poco al universo, a la historia militante de la familia, en la página 127 del libro, bueno, está incorporada el fragmento de una carta entre tu viejo, entre Julio y Roby Santucho, en el momento en el que tu viejo Julio estaba en el seminario, ¿no? En su momento de horizonte cura, ¿no? Que abandonó bastante rápidamente, pero bueno, voy a leer el fragmento de la carta que está en el libro. Dice, la carta en realidad se la dirige Roby Santucho a tu viejo. El seminario que está haciendo tu viejo está en Córdoba. Entonces Roby le dice: Roby en la política, tu viejo en el seminario, ¿no? Mi aspiración también es superarme moralmente. Yo también me debo a una disciplina, a una lucha. El entregar la vida a un ideal es lo que nos emparenta. Es muy difícil ser consecuente, pero el propio tiempo es el triunfo. Un político revolucionario sincero es como un sacerdote sincero, como un científico, como un artista, y su amor por la humanidad lo lleva a entregar su vida por la superación de los hombres. Tengo la panza de los Santucho. Espero baje. Te abraza, Roby. Bueno, es un fragmento muy, muy entrañable, ¿no? de esos dos hermanos. ¿Por qué elegiste incorporar esta carta? Creo que es también como reivindicar, ¿no?, todo lo que significó la imagen del tío y el apellido Santucho en los 70 y en toda esa generación de quienes creían por un país mejor, un país más justo, y entender ese vínculo y esa admiración que tiene papá por mi tío y es que es compartido, ¿no?, por muchas personas. Me parecía que era también por hacer un poco de justicia con la historia, por ese sentido. ¿Y cómo vas haciendo ese camino de seguir profundizando en la historia? Porque estás caminando una vida completamente distinta. Además dejaste tu laburo, ¿no? Cambiaste no solamente el apellido, sino también un proyecto, una brújula de vida, y es un movimiento, es un proceso también, ¿no? ¿Cómo lo vas viviendo? ¿Con qué conflictos? Tampoco es liso, tampoco tiene sus marchas, sus contramarchas. ¿Cómo es este momento en ese sentido? Bueno, mi vida cambió absolutamente. Yo ya el saber que no voy a estar más solo, es como que paulativamente, pero me fue liberando de muchos miedos, de muchas cosas, y ya como que digo, bueno, yo me animo, ya estoy. O sea, es muy importante para mí el poder tener esa contención, el no poder, digamos, tener a nadie en quien confiar, en quien compartir. La vida es eso, ¿no? El tener momentos buenos, momentos malos. Cada vez que yo doy mi testimonio, cada vez que hablo del libro, o también está el documental que hicimos con Flor, es poder sacar todo ese dolor, toda esa cosa que me tocó vivir, y darle un sentido, ¿no? El para qué. Para algo tiene que servir eso. Digo, ¿no? Es ver esa fuerza, esa valentía en mamá, en llevar adelante ese embarazo, en la abuela, en seguir buscando, en ver a... Qué mujeres, ¿no? Tremenda. Ver a mis hijas con esa valentía que viene de ahí. Vamos a reivindicar el linaje totalmente femenino de esa familia, sí, súper orgulloso, de mujeres imponentes, ¿no? Tu abuela y tu vieja, las dos. Tu abuela, bueno, fundadora de Abuelas, ¿no? Sí, realmente
Hacía 2 semanas yo había recuperado mi identidad y me acuerdo que al Tano le digo, dame tiempo, es un montón lo que me está pasando. Y después nos veíamos y hablábamos todos los días, no podíamos dejar de charlar, y una tarde de la nada me manda por WhatsApp un trabajo de unos chicos de un colegio primario, nenes de 9, 10 años, que habían trabajado sobre un libro de Abuelas de Plaza de Mayo, un libro de cuentos, y que habían elegido el cuento de la abuela Nélida, de mi abuela, que dice que ella me festejaba los cumpleaños todos los 14 de febrero, sin saber si yo había nacido o no. Ella preparaba una torta ricota con chip de chocolates, me festejaba el cumple y al día siguiente la llevaba a la casa de abuelas y compartía con las demás abuelas. Yo no tenía idea de esa historia. Veo el afiche que hicieron los chicos con el dibujo de la torta, la foto de los chicos, y me largué a llorar, pero no podía parar de llorar, hasta que en un momento tomo un poco de aire y le mando un audio al Tano y le digo que era un pelotudo porque no podía mandarme eso sin prepararme. Yo no podía comprender el amor que había ahí, ¿no? Cuánto amor con el que me buscó mi abuela, y es súper lindo el tener eso presente, ¿no? El saber que no es solo el amor que hoy tengo, sino el que siempre estuvo. Y bueno, ahora yo soy el que se acuerda de la abuela los 14 de febrero. Prometo aprender a hacer la torta también, pero es muy lindo poder compartir eso. Y sí, es eso, el sentirme acompañado me ayuda a seguir proyectando, a seguir compartiendo, y a mí me hace muy bien todo esto, ¿no? El poder sacar tanto dolor y recibir tanto cariño también. Hay algo muy hermoso que hacen las abuelas, que es regalarle siempre a los nietos recuperados como fragmentos de sus historias, con fotos, con elementos, con cartas, con todo aquello que permite reconstruir algo de la biografía de los padres, y que esos retazos son una de las primeras ofrendas de las abuelas, ¿no? ¿Con qué te encontraste ahí? ¿Te encontraste con fotos? ¿Qué apareció? Sí, bueno, hay fotos, me dieron una parte, me dijeron que todavía me dieron un montón, pero me dijeron que falta otra parte del archivo. El archivo biográfico, el archivo biográfico, así se llama. Sí, y no, es hermoso, es el testimonio de mi abuela, el sentir que me estaba hablando, y también, bueno, está el del tío Jorge y demás integrantes de la familia, de primas de mamá, de poder tener esto, ¿no? Esa cercanía, es algo muy, muy lindo, ¿no? El ver, el escuchar, que me estaba hablando a mí, ¿no? Ella sabía que yo en algún lugar estaba, mi abuela, me refiero. Y lo sentía, y por eso era la búsqueda, y por eso la transmitió a mi hermano. Él siguió buscando porque la abuela le hizo entender que yo en alguna parte estaba. No, y es hermoso, el sentir que me está hablando a mí, es precioso. ¿Y algún, de lo que llegaste a ver, de ese archivo biográfico, algo que te haya llamado especialmente la atención? A veces cosas chiquitas, ¿no? Mínimas, pero que arman una historia. No recuerdo. ¿Fotos? Algo. Fotos hay muy poquitas. Hay fotos con nosotros, con Flor y con Miguel nos hacemos chistes, le hacemos chistes a Camilo, porque Camilo es más reacio a todo esto, ¿no? A la exposición y demás. Pero en las fotos que hay está todo él. O sea, no había registros, más que en aquella época ya no había tantas fotos. De Miguel prácticamente no hay. Entonces todas las que hay están papá y mamá con Camilo, y nada, bueno, obviamente que aparecen todas, no va a zafar, no puede zafar de eso. No, una de las cosas que me pasó últimamente, que es muy especial para mí, es poder conocer a amigas de mi mamá, compañeras universitarias, y que me la describieran desde otro lugar, ¿no? Del otro lugar que me podría decir mi tío o el que podría decirme papá, y es increíble, porque yo las escuchaba o yo hablaba de milagros de mi nena, y esa es Cristina, me decían ellas. No, mi nena es esto, no veo algo injusto en el colegio con un compañero y va y se planta y lo defiende. Y me decían, tu mamá era así,
Tu mamá tenía esa fuerza, esa valentía, y nada, y por más que no militaran juntas, militaban estas compañeras en Montoneros, el conocerlas desde la intimidad, ¿no? Desde la amistad, desde compartir horas de estudio y nada, y escuchar anécdotas y cosas es muy lindo, me ayuda mucho. Te escucho con una naturalidad decir papá y decir el Tano, mis hermanos. Claro, cuando uno lo piensa temporalmente, decís, che, pero esto es ahora, es ayer, ¿no? Pero claro, fueron muchos años buscando, ¿no? Porque te sale con mucho amor, te sale como si hubiera sido de siempre. Sí, lo siento, creo que desde el primer día. Cuando hicimos la videollamada, primero con el Tano y a la tarde, noche en Italia, con mis 3 hermanos, fue muy fuerte, fue muy especial para mí ver a ellos 3 juntos y sentir que ese era mi lugar. Y el parecido. El parecido, y bueno, Flor que no paraba de llorar y después se reía. El tema de los nombres, ¿no? De saber que mi hermano mayor se llama Camilo, yo a mi hija le puse Camila. Y entiendo que es algo que me transmitió mamá, estando en la panza ese nombre. En un momento lo suman a la videollamada, papá, era la primera vez que yo lo veía. Y le digo, hola, pa. Y el Tano me dice, pará, boludo, le va a agarrar un infarto. ¿Cómo vas a decir así? Nos reímos mucho, pero... Mi papá, me salió a decirle, hola, pa, ¿cómo le iba a decir? Y nada, desde ahí, siempre así. Muy, muy sentido, muy lindo. Una de las cosas que escuché decirle a papá que me emociona es decir que haberme recuperado es recuperar un pedacito de Cristina. Y nada, y lo vivimos así. Yo, de que lo conozco a papá, lo veo bien, lo veo feliz, lo veo activo, hablando con primos, y me dicen, no sabes la cara de culo que tenía antes, siempre enojado, siempre serio, y nada, entiendo que nos cambió la vida a todos. ¿Y cómo se construye ahora el sentido de esta etapa? Daniel, vos decías, bueno, esto por algo fue, para algo sucedió, por algo, ¿no? Y eso es el sentido, ¿no? De este tiempo para vos, ¿no? En este nuevo lugar que te toca habitar, ¿no? ¿Cómo pensás el sentido de este caminar nuevo para vos? Pues yo cada día, te diría, cada paso que doy, cada desafío que me pongo es seguir creciendo, ¿no? En sentirme mucho más seguro. Mucho más seguro de la persona que era Daniel González, o sea, es parte de mi vida, la mayor parte de mi vida fue eso, pero quiero decir, el poder romper con un montón de cosas y cada día, en cada decisión, por más chiquita que sea, sentir esa seguridad, el sentir que mi palabra tiene un peso, que cada decisión que tome es consciente de eso, y seguir creciendo. Creo que una de las cosas que cuando yo hablo, sobre todo, me hace muy bien llegar a estudiantes y poder reflejar, ¿no?, de que la dictadura hizo mucho daño, y que ese daño está acá, está presente y nos toca a todos, que la búsqueda de los nietos que aún faltan sigue, que son más de 300 y a la vez estas personas pueden ser padres, pueden ser madres, y esa mentira se sigue trasladando. Entonces, el poder trabajar sobre eso, el que todos podamos hacer algo, y los incluyo a ellos, desde la música, desde el arte, desde el dibujo, el arte en todas sus ramas, es muy, muy, muy lindo para mí, muy gratificante, me ayuda mucho. Y nada, y sentir eso, sentirme también acompañado, ¿no? El sentirme querido, si se quiere, y nada, ver crecer a mis hijas, en la verdad, es maravilloso. Bueno, ahí también tu paternidad, ¿no? Interpelada, me imagino, en todo este proceso, también la relación con las chicas y cómo repensar tu lugar como papá, imagino. Sí, no, el vínculo se fortaleció
una forma no sé, increíble. Es muy lindo vivir esto con ellas, que me acompañen, me han acompañado a eventos. Para mí, bueno, ahí lloro como loco, no puedo contenerme. Es muy, muy, muy fuerte y muy lindo que me sigan acompañando y siempre respetando obviamente sus tiempos. De contarnos, es un maravilloso relato, es la palabra de los sobrevivientes que nos traen esa solidaridad, esa resistencia, y la resistencia en los campos se construyó de ese modo, ¿no? Y la muralla es un relato precioso, y ahí estuvo tu vieja. Bueno, y esa insaciable búsqueda de justicia, porque vos encarnás un acto de justicia, tu restitución, como la de los demás nietes, es un acto de justicia, y eso trae Pablo. Y pienso en la compañera del SADOP, que trae, bueno, el gran reto, ¿no? Vos hablabas del sentido, de los sentidos, de quienes somos activistas de derechos humanos, de quienes somos feministas, en un tiempo de negacionismo del terrorismo de Estado, de negacionismo de las violencias de género, en un momento autoritario muy fuerte de la Argentina. Y ahí tenemos un reto muy fuerte, y me parece que eso es parte también de lo que se te va a armar en el camino que estás haciendo, que es cómo le hablamos a esos pibes para que la memoria de esas resistencias y de esas luchas les resuene en su vida presente, les resuene en sus trayectorias, que no sea algo que esté allá lejos, alojado en el pasado, sino que esa memoria sea una memoria de transformación política en este presente, ¿no? Y ahí, bueno, hay un camino enorme para hacer, gigante, en las aulas, ¿no? Y bueno, vos sos parte del tejido y sos parte de este enorme reto, y tenés mucha ternura y tenés mucha escucha, y me parece que también es un tiempo donde uno de los retos es escuchar. Tenemos que escuchar mucho, qué nos traen estos pibes, qué les pasa. Y si además conversamos y estamos juntos, nos va a ir bárbaro, mucho mejor, vamos a ver más claro. Así que este es el momento de regalarte un abrazo y un aplauso gigante. Gracias, Mami. Muchas gracias a todos.